sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el Dr. Gilberto Herrera Ruiz. De la mañana ya con 36 minutos y como se lo anunciábamos antes del corte, tengo ya listo el enlace telefónico con el doctor Gilberto Herrera, senador de la República por Querétaro. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, es un gusto saludarlo. Muy buenos días, Marco, buenos días a todos por allá. Gracias, doctor. Y aprovechando que tengo la oportunidad de conversar con usted, hacer un recuento del foro al que convocó la Universidad Autónoma de Querétaro con un afán de encontrar puntos de vista, encontrar coincidencias en cuanto se refiere a esta iniciativa de ley en la que se pretende reconfigurar las políticas públicas para incentivar la investigación, el desarrollo, la ciencia. Doctor, que nos pudiese compartir algunas de sus reflexiones en torno a este foro. Pues mira, creo que hay dos posturas que tú mismo viviste como moderador en ese sentido. Una postura en donde incluso un funcionario estatal hablaba hasta de la libertad de cátedra y la nuestra, que es un poquito el que la investigación pues esté ligada a los problemas del país y por lo tanto una dirección en sentido. Este funcionario confunde libertad de cátedra pues con un limitante, y tú sabes como maestro que hay un plan de estudios que hay que dar, y como la des no importa, esa es tu libertad, pero te tienes que regir en un plan de estudios. Y él confunde en el sentido de que la investigación de este país esté ligada a los problemas que tenemos, pues como falta de libertad, y eso no es lo correcto. Hay que empezar a enfocar la investigación de nuestro país en ello, y como la hagas, la desarrolles y demás, y la metodología, pues esa es la libertad que seguirás manteniendo. Y que debemos ya tenemos una capacidad enorme en personal de alta calidad que se ha desarrollado en el país, incluso apoyado en el extranjero, y hay una gran capacidad que acaba solamente en artículos, en papel, en artículos científicos, en viajes, en congresos y demás, pero poco se está haciendo por el desarrollo y cambiar realidades en ese sentido. Y ese es, yo creo, los grandes temas, Marco, principales, el miedo que se tiene a que se pierda la libertad de investigación, que no es cierto. O sea, es simplemente el que se pide empezarse a enfocar y en dar resultados, pues con base en todo este nivel que se tiene de estimación de investigadores, estudiantes de posgrados. Existe todo una capacidad pues ya desarrollada que pues la población necesita que demos de alguna manera resultados en ese sentido, y yo creo que ese es uno de los principales problemas, y que debemos enfocar la ciencia y la parte tecnológica, ligarla para ello. No se puede hacer buena tecnología sin una buena ciencia, y eso también deberá ser importante. Si tú ves el desarrollo de países como los asiáticos en su momento, pues han generado una riqueza económica basada en la tecnología. Entonces, la tecnología de este debe ser el motor económico que desarrolle a México, y que entendamos claramente que ese país ya no puede depender de materias primas, sino de la materia gris de su gente, y que tenemos una gran capacidad y que hay que enfocarla para ello. Y yo creo que ese es el principal. No se puede mantener el sistema económico como está. Lo decía yo al inicio, o sea, el resultado que tenemos es que el 97% de la tecnología que este país usa se importa.
O sea, no estamos generando soluciones en ese sentido y tenemos que hacerlo y tenemos la capacidad de hacerlo. O sea, tenemos, digo, todo un sistema tecnológico de gran nivel, pero que debemos de alguna manera ligarlo al sistema público y al sistema privado para que detone ese desarrollo. Y bueno, no es la visión del otro sector, es mantenerse de alguna manera en lo mismo, y creo yo que no, sí debe haber un cambio, y la discusión, si se da en ese sentido, es en qué cambiar. Pero en mantener lo mismo, creo que no coincidimos, Marco, en ese sentido. Doctor, también yo percibí dos posturas. Una, la suya, en el sentido de que sí hay que legislar en los términos ya establecidos. Me parece que hay una fecha fatal, que es el 12 de abril. Y hay otra postura de algunos otros legisladores en donde no hay prisa. Es decir, yo le preguntaría a usted, ¿hay prisa? Es decir, ¿hay la necesidad, la premura de llegar a esta fecha, 12 de diciembre, ya aprobando, discutiendo las iniciativas que hay en torno a ello? Porque me parece que son 6 iniciativas que convergen en un mismo punto, que es el CONACYT. No hay prisa. Lo que sí es que hay que ponernos a trabajar, Marco. Estamos del 19 sin hacer nada, pues. O sea, yo he estado poniendo en las comisiones, tanto diputados como senadores, el tema, y en ese sentido no hay prisa en no hacer nada. Lo mismo está pasando con la Ley General de Aguas. No hay prisa y no está trabajando. O sea, hay prisa de trabajarlo, no hay prisa de aprobarlo. Si todas las semanas, como se los dije, nos estamos reuniendo para discutir el tema, bienvenido. Sí, entonces no hay prisa y sigamos discutiendo hasta que lleguemos a acuerdos o hasta que lleguemos a convencimientos. En ese sentido no hay problema, pero pasarlo para que después lo vemos y seguir distraídos en discusiones políticas y no en discusiones pues partidarias, pues, y no de política pública, pues eso es lo que yo no estaría de acuerdo. Por eso yo en ese sentido decía, pongámonos a trabajar. Si para el 12 no acabamos, está bien, pero estamos trabajando. Pero eso de que pongamos otra fecha y entonces ya nos reunimos cada 15 días y después lo vemos, después acaba sesiones y no llegamos a algo, eso es lo que no estaría yo tan de acuerdo en ese sentido. Entonces, ¿hay prisa de trabajar? Sí, no hay prisa de aprobarlo, Marco. Bien, doctor, muchas gracias. Oiga, y aprovechando, circuló en Querétaro, a través de algunos tuiteros, en la nota en el sentido de que Gilberto Herrera había votado en contra de un punto de acuerdo impulsado en la Cámara de Senadores para mandar llamar a comparecer al secretario de Gobernación, Adán Augusto, así como al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que explicaran qué pasó exactamente en esta unidad del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en donde lamentablemente hoy pues tenemos una cifra de 39 migrantes muertos que estaban privados de su libertad. ¿Cuál sería la razón por la que Gilberto Herrera vota en contra de este punto de acuerdo, senador? Sí, mira, eran dos, igual sucede como lo del foro, dos posiciones, Marco, muy definidas. Una era la nuestra, que era la exigencia de que se investigue, ¿sí? La exigencia de que se vaya a fondo, la exigencia de que vaya el director del Instituto Nacional de Migración a informar al Senado, claro está, como el primer ponderante, incluso el que se retire del cargo para que deje las investigaciones en buenos términos. Esa era una línea. La otra era simplemente la de la oposición, de que venga el secretario de Gobernación y de Relaciones Exteriores, el cual debe ser uno de los dos, no los dos, porque pues debe haber un responsable en alguna altura y no dos. Y eso sin investigar, sin exigir lo demás, etcétera, no le vemos el caso, Marco. Simplemente volvemos a lo mismo, a la cuestión de la grilla partidaria de dos corcholatas, y tú has visto incluso el nivel de Senado de algunos miembros del partido
Partido Acción Nacional, que hacen un reality show del Senado y no un tema de discusión, de análisis y demás. Entonces, en ese sentido, vamos a permitir o lo que de alguna manera la bancada decía que no debemos hacer un reality show de esos temas trágicos y que realmente debemos irnos por el tema serio, de que se investigue, se llegue a fondo y de que el primer responsable, que es el Instituto Nacional de Migración, comparezca, informe después de esa investigación a la par, y entonces ahora sí tomemos decisiones en el sentido de que podríamos solicitarle al Ejecutivo de manera firme en cuanto no suceda, que no es un caso aislado, de la política nacional en el sentido de centro de retención y de migración en forma total, conociendo la problema que tenemos con Estados Unidos, de que quieren hacer que aquí retengamos pues a todos los migrantes y que pues va a ser una realidad presente y futura. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una política clara en ese sentido. Entonces, ese fue el tema, Marco. Extrañamente, el de que se investigue, se llegue a fondo, y etcétera. Los partidos de oposición votaron en contra, o sea, eso deben de haber votado a favor, además de su punto que debería sumarse realmente a este primero y no lo hicieron. Entonces, te digo, estamos llegando, y sobre todo por el 24, a un nivel en donde se está ponderando más lo partidario, político, que el fondo legislativo en ese sentido, y esa fue la razón del voto, Marco. Muchas gracias, doctor. Nos escuchamos la próxima semana aquí en una reflexión más a través de Presencia Universitaria. ¿Algún comentario final a manera de cierre, doctor? No, pues, saludos a todos por allá. Buenas vacaciones para los muchachos. Esperando verlos de regreso pronto. Gracias, doctor. Nos escuchamos próximamente. Un abrazo. Hasta luego.